Rafa, Humberto, los quiero invitar a que revisemos también cómo se está realizando esto que es la principal noticia hasta ahora del día también, y que es esta evacuación anunciada, solicitada, ordenada por las fuerzas de Israel en el norte de la Franja de Gaza, que se va a desarrollar y se sigue desarrollando de esta forma. Todavía hasta esta hora, autos, personas a pie que no tienen, por supuesto, tampoco cómo desplazarse, van desde el norte, de la zona de la ciudad de Gaza, hacia la zona del sur. En esta zona pintada de rojo viven 1.100.000 personas. En esta zona vive otro 1.200.000. Se le ha ordenado por parte de Israel a ese 1.100.000 que se trasladen a esta zona que ya per se está absolutamente colapsada, muy demográficamente llena de personas y por lo tanto, además con muchos campos de refugiados, la situación es absolutamente crítica. Han dicho, desde el Valle de Gaza, Wadi Gaza, hacia el sur pueden estar porque vamos a atacar toda esta zona en los próximos días, han dicho las fuerzas de Israel. Lo más crítico también está aquí. Hay un hospital, el principal hospital de toda la franja, Al-Shifa, está en ese lugar. Hay muchos heridos. Médicos Sin Fronteras acaba de decir que ya les han extendido el plazo hasta las 6 de la mañana de hoy, es decir, cerca de unas 4 horas más, para que puedan evacuar algo que es prácticamente imposible que ocurra. Pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo veíamos al principio también, Carlos, ha señalado que en algunos casos es imposible poder mover a personas o a pacientes que están en situación crítica. Claro. Que ya el hecho de movilizarlos puede significar su muerte. Entonces también me imagino que ahí están tratando de llegar a algún entendimiento. Entendimiento que hasta ahora, por lo menos, no tienen muchas luces. Ahora, más allá de este plazo de 24 horas que informó primero Naciones Unidas, que les había dicho Israel, lo cierto es que en el comunicado, en estos panfletos que ustedes veían en las notas recién, en lo que se dice es en los próximos días. Claro. Por lo tanto, el plazo efectivamente no es tan específico, pero queda el temor de si se cumplen o no las 24 horas. Y otra pregunta, Rafa, respecto a la superficie que hay en Gaza. ¿Es posible que las personas que viven en la zona norte de Gaza puedan trasladarse a la zona sur? ¿Caben más de 2 millones de personas en ese espacio? A ver, la pregunta es compleja. Gaza mide entre 8 y 11 kilómetros de ancho, claro, por eso lo pregunto, más o menos, y 40 kilómetros de largo. Tú puedes apretar gente, pero las condiciones de vida que ya son altamente precarias, son infrahumanas si tú haces eso. ¿Qué pasa con la necesidad de agua, de medicamentos, de electricidad? El agua de Gaza es una de las más contaminadas del mundo. La infraestructura de depuración de agua ha sido atacada en tantas ocasiones que el agua es de mala calidad. Por eso dependen tanto de la ayuda exterior. Ellos producían su electricidad, pero a través de diésel. El diésel ya no entra porque tiene uso dual, entonces tiene que proveerla Israel o Egipto. Someter a ese estrés, a esa cantidad de hacinamiento a la gente, yo no sé si es una alternativa viable. Por eso se habla tanto, digo, la posibilidad de crear un corredor humanitario por el que salgan personas. Pero hay que ir hacia Egipto y hay que lograr la anuencia de Egipto. Algo ha conversado sobre ello el secretario de Estado Antony Blinken en sus reuniones acá, tanto con la autoridad egipcia como Mahmoud Abbas, pero de eso todavía no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que está lleno de información falsa, porque por estos días uno busca mucha información en las redes sociales, son mucho más inmediatas que otros medios, pero hay una enorme batalla librándose en las redes sociales de desinformación. Como esto es un asunto tremendamente emocional, la guerra que libran Hamas con Israel, está lleno de información falsa en las redes y a veces es tremendamente difícil discriminar qué es una información y qué es una fake news. Veamos la siguiente nota. Días le mostrábamos estos videos de un festival de música en Israel, donde paracaidistas de Hamas irrumpieron asesinando a cientos de personas que estaban disfrutando del evento. Y este video de redes sociales indicaba que eran los mismos paracaidistas desde otro ángulo, pero... Y en realidad es un video de Egipto. No tenía ninguna relación con el conflicto actual, entonces eso se da harto. Que compartan un video que es de otro contexto, en otro país, durante otros años y se muestra como si fuera actual. Claro, porque haciendo un rápido chequeo, ponga atención a la fachada, es una academia militar de Egipto. Otro ejemplo es este. Un video de redes indicaba que un militar de Hamas atacaba un helicóptero israelí.
Finalmente se descubrió que, escuche bien, se trataba de un videojuego online llamado Arma 3. Pero también comunicar información que no está chequeada completamente puede ser peligroso. Llevo haciendo esto mucho tiempo y nunca pensé que vería y tendría confirmadas imágenes de terroristas decapitando a niños. Esta sensible información horas más tarde fue rectificada por la misma Casa Blanca, indicando que ni Biden ni funcionarios del gobierno habían visto esas imágenes o habían podido confirmar los reportes. Hasta ahora, solo medios israelíes aseguran tener en su poder fotos que ratifican lo dicho por el mandatario. Después, claro, los medios borraron la información, se actualizó la información, pero muchas personas se quedan con la primera parte. No hay una confirmación del hecho, no hay una confirmación oficial. Este registro indica que Hamás ataca territorio israelí. Sin embargo, medios verificadores de información indican que este video es del año 2020 y corresponde a un ataque de tropas rusas a una zona de Siria. La Comisión Europea le dio un ultimátum al dueño de la red social X, Elon Musk. En una carta se le acusa de difundir información falsa de la guerra y se solicitó que la aplicación cumpla con las exigencias de moderación de contenido. De no ser así, el empresario sería sancionado con una importante suma de dinero. La información veraz es de vital importancia. Por eso se recomienda conocer la fuente, realizar un breve análisis de contenido y verificar el anuncio cuando se trata de temas tan sensibles como la guerra.